Hola a todos electrónicos. En este vídeo os enseñamos los diferentes tipos de detectores de cámaras, micrófonos y localizadores espía que se pueden encontrar en el mercado, las diferencias que hay entre unos y otros y qué uso tienen en función de sus características. Comenzaremos viendo este modelo capaz de detectar cámaras, micrófonos espía y localizadores GPS. Se alimenta mediante dos pilas del tipo AA y una vez que están puestas lo encendemos en el interruptor. Se utiliza para la inspección de salas y sitios cerrados con el LED ultrabrillante que incorpora y detectar así lentes sospechosas. Como vemos en este ejemplo, la lente de la cámara resalta entre la luz roja, lo que permite encontrarla con facilidad. La intensidad con la que se percibe la señal se regula en esta ruleta con hasta 9 valores entre los que elegir. Y para que la detección sea más precisa, cuenta con una antena extensible. Los indicadores LED que incorpora darán la alerta cuando se haya encontrado un objeto sospechoso. Permite la opción de cambiar el tipo de frecuencia para encontrar cámaras y localizadores que funcionen por Wi-Fi 2.4 y lo muestra con el indicador LED frontal. Este detector también permite realizar una detección silenciosa gracias al auricular que incorpora. Una vez puesta la intensidad adecuada y en una zona libre de interferencias, realizamos la inspección incluso aunque quede oculta tras un objeto. El siguiente tipo de detectores son los detectores profesionales que incorporan la detección de forma externa. Los 8 LED delanteros nos permiten conocer la intensidad de la señal detectada y saber cómo de cerca está el objeto espía. En el lateral incorpora los botones para cambiar los diferentes modos e incluso incorpora uno para generar ruido y que no sea entendible una conversación si hay un micro oculto instalado. En la parte superior podemos regular el sonido y la sensibilidad de detección. Cuenta con entrada jack para llevar a cabo la detección silenciosa. Este tipo de detectores incorporan aparte el accesorio para la detección de lentes. Si pulsamos sobre el botón rojo, se encienden sus LED con los que si observamos a través del cristal, nos percatamos de la presencia de una cámara. También incorpora un detector de tarjetas SIM para detectar cámaras y micrófonos ocultos que envían la señal a través de 3G y 4G. Si realizamos la prueba con un teléfono que está emitiendo señal dentro de un bolso, los LED del detector comienzan a iluminarse en la zona en la que la tarjeta SIM está emitiendo. Para situaciones más cotidianas encontramos los detectores económicos. También se alimentan por pilas del tipo AA y se pone en marcha con este interruptor lateral. Al otro lado cuenta con la ruleta para ajustar la sensibilidad a la que detecta el equipo. Aquí elegimos el modo de señal que queremos detectar, analógica o digital, y también cuenta con una antena para una detección precisa. En esta ocasión realizamos la detección de una cámara oculta en un mando de coche y en el momento de pasar el detector cerca de la cámara vemos como los 8 LED se iluminan, alertando de la presencia del objeto espía. Otro tipo de detectores son los que incorporan varios elementos de detección en uno solo. En este caso, vemos el visor por el que detectar las cámaras integrado en el propio equipo y no de forma externa como en el caso anterior. Como en el resto de casos, en la parte delantera cuenta con 8 LED que indican la intensidad de la señal y se regula con estos dos botones con los que cuenta en el lateral. En este otro botón se activan las diferentes funciones que es capaz de realizar el detector, como señales por radiofrecuencia, lentes o imanes. Si hacemos la prueba con la función de señales por radiofrecuencia, detectamos móviles que están realizando llamadas de forma continua, para evitar ser espiado. El modo EMR sirve para dispositivos de espionaje que en su interior lleven una tarjeta SD donde almacenar las imágenes. Si cambiamos al modo Lens Finder y miramos a través del visor, podemos identificar cámaras incluso cuando éstas están apagadas. Por otro lado, la función para detectar imanes es muy utilizada para rastrear geolocalizadores LAPA que van adheridos a un vehículo para saber en todo momento dónde está, y como vemos, al paso por el imán el detector se ilumina. También existen detectores específicos para localizadores GPS. Son capaces de detectar dispositivos espía que actúan con tarjetas SIM por 2G, 3G y 4G. La sensibilidad de detección se puede ajustar en los botones laterales y nos la marca el display. Así como con una pulsación más larga cambiamos de detectar frecuencias 2G, 4G a 3G.
Si lo probamos en una situación real en la que un coche tiene instalado un localizador, se observa cómo por la zona en la que está puesto alerta de forma visual mediante los LED frontales, permitiendo saber fácilmente dónde está instalado. Además, también permite la detección silenciosa mediante auricular si es necesario. Estos son algunos de los tipos de detectores de dispositivos espía que existen. En Todo Electrónica tienes estos y otros modelos para que elijas el que más se adapta a tus necesidades. Puedes verlos todos en este enlace que aparece por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si tienes alguna duda sobre ellos, puedes dejarla en los comentarios, y si quieres ver más vídeos sobre espionaje y contraespionaje, te recomendamos que te suscribas al canal de Todo Electrónica.